Bueno, continuamos entonces con la parte de organización de registros en archivos. Hablamos anteriormente de la organización de registros en archivos que tenía que ver con si eran expandibles o no expandibles. En este caso, la categoría que vamos a tratar es si son registros de longitud fija o registros de longitud variable, porque eso va a incidir en la organización de los registros dentro del archivo. Entonces, supongamos, por ejemplo, que nosotros tenemos un archivo con 7 registros donde el tamaño de cada registro es 10 bytes. ¿Okay? Entonces, estamos dentro de la modalidad de registros de longitud fija. En este caso, entonces, cada registro de 10 bytes se va a almacenar de forma contigua en los diferentes bloques del archivo. En este caso lo dibujé muy estratégicamente apropiado para que cada registro cupiera exactamente en un bloque que es de tamaño 30 bytes. ¿Okay? Para simplificar un poco las cosas. Entonces, esta sería la estructura de un archivo con 7 registros, digamos, cada uno de 10 bytes, en bloques de 30 bytes. Como ustedes pueden ver, si yo quisiera, por ejemplo, en esta modalidad, encontrar el registro número 5, ¿okay? Dentro de ese archivo, es muy fácil porque como cada uno tiene 10 bytes, pues simplemente yo multiplico, ¿verdad? 5 por 10 bytes, llego a la posición 50 bytes desde el inicio del archivo, y voy a encontrarme entonces el registro 5. Entonces, esta modalidad es bastante fácil de manejar, ¿okay? Sin embargo, es un poco restrictiva porque me fuerza a que el tamaño de cada registro sea el mismo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de un registro de la base de datos, ¿okay? Si declaramos uno de los campos varchar? Bueno, entonces en ese caso, esta modalidad no nos va a funcionar mucho, porque en esta modalidad los varchars pues no se pueden manejar de esa forma. Vamos a tener que básicamente forzarlos a que sean chars, ¿okay? Porque no podemos manejar cosas variables dentro del tamaño del archivo. Entonces, típicamente para manejar varchars y cosas de ese estilo, existe la otra modalidad, que es la modalidad de registros de longitud variable. ¿Okay? Entonces, bajo esta modalidad, la estructura del archivo se ve un poquito más compleja, ¿okay? Porque tenemos que manejar registros de distinto tamaño. Entonces, el dibujito lo que trata de explicarles muy exageradamente es que tenemos, por ejemplo, un registro muy pequeñito, el registro 1, luego viene un registro más grande, el registro 2, otro más pequeño y así por el estilo. Entonces, la complejidad aquí consiste en cómo yo manejo ese registro, esos registros de longitud variable. Entonces, hay básicamente dos formas de hacerlo. Una es usando un separador especial. Es decir, si por ejemplo yo quiero llegar al registro 4 de ese archivo, ya yo no puedo volver al esquema anterior donde yo simplemente digo, ah, bueno, cada registro es de tamaño 10, voy a la posición 40 y este es el registro 4. Entonces, la primera alternativa de encontrar ese registro dentro del archivo es usando un separador. Entonces, vamos a borrar un momentito esto y vamos a asumir entonces que hay un separador especial para inicio de registro y un separador especial para inicio de campo. Entonces, por ejemplo, supónganse que mi separador especial de inicio de registro es un asterisco. ¿Okay? Entonces, yo voy a tener que poner ese marcador especial al inicio de cada registro. ¿Okay? Para que el sistema entienda que ahí va a empezar un registro nuevo a pesar de que han pasado, no sé, 20 o 50 bytes. Bien, entonces, vamos y encontramos 4 marcas de esas y entonces sabemos que ahí está nuestro registro 4. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar un campo dentro de ese registro? Como son de longitud variable, tampoco podemos asumir que a los tantos bytes va a estar el campo tal. Entonces tenemos que usar otro marcador. En este caso vamos a usar, para efectos didácticos, un signo de interrogación. Entonces, cuando encuentro el primer signo de interrogación, sé que es un cambio de campo. Encuentro otro signo de interrogación por aquí y sé que es un cambio de campo. Y si me encuentro por acá un asterisco, entonces ya sé que encuentro un nuevo registro, ¿okay? Y que ya los datos que vienen los que siguen son del otro registro. Esa es alternativa 1, usar marcadores. La otra alternativa sería usar lo que se llama un encabezado de registro. Entonces, eso más o menos funcionaría de esta forma. Vean que en la forma anterior, yo no sabía de antemano cuál era la longitud ni del registro ni del campo. Yo simplemente busco marcadores. En esta nueva alternativa, lo que vamos a hacer es que ciertamente yo voy a saber de antemano el tamaño
de un registro cada vez que yo encuentro el inicio del registro, porque el encabezado me va a decir cuánto miden cada uno de los campos. Entonces, supónganse que estamos de nuevo aquí en el registro 4, ¿okay? Y va a haber una pequeña seccioncita al inicio de cada registro que se va a llamar el header o encabezado, ¿okay? Y entonces ese encabezado va a decir, por ejemplo, campo 1 tiene 10 bytes, campo 2 es de 25 bytes y campo 3 es de 5 bytes, ¿ok? Entonces, esa información que está almacenada ahí, que yo sé que posiblemente no van a poder ver, pero imagínensela, lo que me va a permitir es entonces eliminar los marcadores. De manera que este registro ya no tiene marcadores, sino que yo con la información del encabezado voy a decir, muy bien, leo los primeros 10 bytes y sé que ahí está el campo 1. Leo los siguientes 25 bytes y sé que ahí está el campo 2. Y leo los últimos 5 bytes y sé que ahí está el campo 3. Entonces, básicamente, esta es la forma como funcionaría esa otra alternativa. Las dos alternativas entonces funcionan para la modalidad de manejar registros de longitud variable dentro de un archivo.